Transforma España. Pues un martes más en nuestros debates Transforma España, Reyes Escolano. Hoy nos toca, vamos a hablar de deporte. De deporte, Federico. Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy nos tenía que acompañar Eduardo, pero no ha podido ser. Y bien que lo siente, porque sí, le encantaba el tema de hoy. Y bueno, pues además estuvimos en una reunión con Margarita, que es una de las que nos acompaña esta noche. Y le apetecía mucho, pero bueno, no ha podido ser. Bueno. Así que nada, vengo aquí a intentar hacer algo en sustitución de Eduardo. Y nos acompañan esta noche Margarita Ortiz. Margarita, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Margarita es una emprendedora líder en innovación, desarrollo de talento y formación, fundadora de Ubify, que luego nos contará en qué consiste, pero es una iniciativa centrada en ayudar a los deportistas. Además es un líder en red, facilitando el crecimiento estratégico de líderes empresariales. Cofundó la Fundación Créate, que sobre todo acompaña al aprendizaje emprendedor desde la infancia a niños en colegios, y luego ha formado parte de la directiva de la Real Federación Española de Rugby. Su compromiso con la innovación y el impacto social la ha llevado a ser una de las 100 top líderes mujeres en España y también en el deporte. Por otro lado, nos acompaña también Adrián Bordas. Hola, buenas noches, Adrián. Adrián es director corporativo de la Real Federación Española de Hockey, donde previamente se desempeñó como CFO. Ha ocupado roles clave en gestión financiera y control de negocio en empresas como PEMSA, Cable Management, Pandora y Decathlon. Además posee formación en ADE, un MBA en Sport Management y otro en Dirección Comercial y Patrocinio Deportivo, y combina la experiencia en el ámbito corporativo con su interés por la gestión deportiva. Buenas noches, Adrián. María del Castillo nos acompaña también. María, buenas noches. ¿Qué tal? María es jugadora de la teníamos que incorporar a alguien que está metida en deporte, ¿no? Obviamente. Entonces es jugadora de la Selección Española de Rugby del Olímpico de Pozuelo, donde Federico también me suena. Conozco. Combinando su carrera deportiva con el ámbito de la comunicación y la gestión de eventos. Es graduada en comunicación audiovisual por la Universidad Francisco de Vitoria y con un máster en dirección y gestión de eventos deportivos. Ha desarrollado experiencia en creación y edición de contenidos para redes sociales con diferentes marcas, y además su compromiso con la inclusión le ha llevado a desempeñarse como monitora de actividades recreativas para personas con diversidad funcional. Sí. Bienvenida a nuestro programa. Y por último nos acompaña también, hoy tenemos el estudio lleno, Federico, sí. Lola Riera. Lola, buenas noches, Lola. Es una jugadora profesional de hockey sobre hierba, es jugadora de la Selección Española de Hockey y actual representante de deportistas en la Asamblea General del Comité Olímpico Español 2025. Ha sido miembro de la Comisión Delegada de la Real Federación Española de Hockey y jugadora en Hockey Club HGC en los Países Bajos, donde también ejerció como entrenadora. Es graduada en Medicina, ni más ni menos, no sé cómo te ha dado tiempo a tanto, y por la UCAM, y candidata en el programa Ubify Fellowship para el desarrollo personal y profesional. Y esta noche, Federico, pues mira, vamos a hablar de todo esto y de la carrera profesional tras la carrera deportiva, que realmente en una época de la modernización que debería llevar, combinar mayor flexibilidad y abandonar la rigidez, resulta que tenemos pues profesionales del deporte que han dado su vida por el tema, por defender su bandera y la bandera de su país, y luego la flexibilidad a la hora de llegar al mercado laboral se cuestiona bastante. Y pues como, no sé, los militares cuando también defienden con su bandera en tu nación y tampoco luego llegar al mercado laboral, es un tema que también podríamos hablar algún día, lo tienen tan fácil cuando terminan su carrera en el ámbito de defensa, ¿no? Pues este denominador común de la modernización nos lleva a que todo debería ser más flexible y no lo es. Así que de esto vamos a hablar en el programa de hoy y nada. Pues Margarita, María, Lola, Adrián, muchas gracias a los cuatro. Y a ver, los datos dicen que el deporte en España supone un 3,5% de nuestro Producto Interior Bruto, es decir, es un porcentaje importante, desde luego, lo que representa el deporte en nuestra economía. Pues como la cultura. Como la cultura, más o menos, efectivamente. Pero sí que es verdad. Y luego ahora, claro, entraremos un poco a fondo de qué tipos de deporte, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que nos encontramos muchas veces es con que cuando un deportista termina su carrera profesional, que además suele ser pronto, porque es verdad que ahora quizás se ha podido dilatar un poquito más, pero siempre es pronto. El problema viene en qué hago después, cuando termino mi carrera profesional, ¿no?
Yo empezaría por que me dijerais un poquito cómo lo veis vosotros eso. O sea, hasta qué punto eso es un problema y cómo afecta a los deportistas la terminación temprana de esa carrera, ¿no? María. Bueno, yo ahora mismo estoy justo en ese momento, entonces mi situación ha sido un poco crítica porque ha sido por una lesión. No contaba con acabar así, pero sí contaba con terminar a finales de este año y iba trabajando un poco viendo hacia dónde podía caer. Estaba terminando el máster, estoy de hecho terminando el máster, y entonces como que había ya como organizado todo para que en el momento que terminase mi carrera deportiva ya poder tener unas prácticas del máster y ir saliendo y a vez estar como apoyada por todo lo que había conseguido anteriormente. Pero, pues bueno, ahora mismo tuvo que ser de otra manera y me encontré con una situación de vértigo total en el que yo como que en un primer momento sentía que no tenía rango de acción porque no sabía por dónde empezar, porque al final en mi situación fue terminar la carrera o justo al terminar la carrera me empezaron a llamar de la selección. Entonces, bueno, aparte de que justo la terminé en el COVID, y entonces las prácticas fueron remotas, no tuve el contacto que tal, estuvieron muy bien, pero no tuve ocasión de seguir ahí. Y lo bueno fue eso, que tuve la selección, pero claro, todo el ámbito laboral quedó en un segundo plano, porque al final pues es que es un ámbito que te absorbe al completo. Tú puedes tener cosas muy puntuales, que es lo que yo hacía también con el ámbito social de la diversidad funcional y tal, porque me encantó antes de empezar y lo quise mantener. Pero claro, al final lo tuve que dejar de hacer porque ahí trabajar fines de semana, vacaciones y tal, y resulta que es cuando te vas a concentrar también. Entonces, pues eso, un poco complicado. Lola. Bueno, yo también un poco estoy en su misma situación. Yo me retiré de la selección después de París y, o sea, yo lo que creo que se ha avanzado mucho es en ser muy conscientes de la necesidad de tener una carrera dual, de tener formación a la vez que estás en el deporte, pero es verdad que ese salto luego al mundo laboral no todo el mundo es consciente de lo difícil que es, porque es verdad que los deportistas creo que nos jubilamos 2 veces, una en torno a los 30 y otra en torno a lo que la gente se jubila. Entonces son como 2 momentos vitales súper importantes en los que creo que en la primera jubilación no estamos tan acompañados. Es verdad que se está haciendo muchos avances y se está intentando crear diferentes situaciones que nos ayuden, como este programa, pero todavía queda, creo que las empresas vean el valor añadido que podemos dar los deportistas, porque es verdad que no tenemos la experiencia quizás que han tenido otras personas que a los 23 están empezando a trabajar, pero durante mucho tiempo hemos tenido otras cosas que a lo mejor esas personas no. Entonces sí que creo que se ha avanzado en esa parte de acompañar hasta la jubilación. Luego en esa jubilación todavía queda mucho por avanzar. Margarita. Bueno, yo creo que el colectivo de deportistas de élite, alto rendimiento en competición, lo tiene muy difícil para poder compaginar y tener una carrera dual. Para mí una carrera dual no solo es la parte académica, que hay países que lo resuelven bastante bien, como Estados Unidos por la Liga Deportiva Universitaria, sino que además es importante tener contacto fuera de la vida deportiva competitiva. Porque si no, cuando llegan los 30 y tantos, eres muy marciano. No has pisado nada distinto de un campo deportivo o dependiendo a lo que te dediques, ¿no? Entonces yo creo que es importante no esperar al momento de la transición, sino que haya una planificación mucho más preventiva. Cuando decides que te vas a dedicar a la competición, 16, 17, dependiendo. En ese momento, empezar de forma estructurada y planificada a tener una serie de experiencias, competencias, conocimientos, para que no sea además un tema agobiante, sino que pueda ocurrir a lo largo de los años. Y muy importante para mí es la generación de red fuera del mundo del deporte. El deporte es muy endogámico. No sé si me dais la razón o no en esto, pero además es muy endogámico porque no se relaciona ni siquiera entre distintas disciplinas. El de rugby, el de hockey, está solo con los suyos. Y eso quiere decir mañana, tarde y noche y fines de semana y veranos y demás. Entonces, cuando llega ese momento, como hacemos todos, levantamos el teléfono y llamas a amigos, a conocidos, oye, empiezo a buscar trabajo, conoces a tal... el bloqueo es absoluto.
Entonces, uno de los focos importantes del programa UbiFi que nosotros hemos diseñado y hemos puesto en marcha tiene que ver con esa generación de red, con tener mentores que están fuera de tu ámbito deportivo, fuera de esa cápsula, y que eso sea un proceso que se vaya dando desde el principio, desde el origen. Creo que es muy importante, además, para la competición. Creo que un deportista puede dar muchísimo más de sí si sabe que esa parte de su vida, que es muy importante, es crítica y vital, está cubierta. Y al contrario de lo que pudieras pensar es, no está con al 100% en este carrera. No. Si eso lo tiene resuelto y se está ocupando de eso y hay personas que le están apoyando ahí, su competitividad será mayor, porque se podrá centrar en lo que tiene que hacer en el momento de competir, que es competir y ganar, y cuidarse. Son esas tres cosas, ¿no? Adrián. Sí, yo considero que actualmente en ese proceso se sienten un poco solos, pero yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de coherencia, tanto las federaciones como empresas, como la sociedad en sí, de decir, nosotros les exigimos mucho, cada día entrenamientos, competiciones, se llevan mucho tiempo fuera de casa. Yo creo que hay que devolvérselo. Y esa forma de devolvérselo es ese acompañamiento durante todo el proceso de la vida del deportista. O sea, nos centramos, muchas federaciones se centran en el deporte base, otras en la alta competición, pero es verdad que muy pocas o casi ninguna en la parte final de la carrera del deportista. O sea, se jubilan solos y ahí es donde tenemos que poner el foco y trabajar todos juntos para solucionarnos, escuchando a los deportistas y buscando soluciones nuevas. Creo que no solo va a haber una solución, ni solo un camino, sino que va a haber muchos, porque cada federación, cada deporte, cada persona es un mundo y cualquier fórmula se puede crear y se puede hacer. ¿El problema es común a todos los deportes o hay unos deportes, digamos, que estos que se nota más que en otros? Yo entiendo que no debe ser igual y debe variar en función de la atención mediática que pueda tener tu deporte, porque al final pues tener cierto capital te da cierta tranquilidad a la hora de hacer X pasos y a la hora de avanzar. Entonces entiendo que no debe ser igual, pero a la hora de los deportes minoritarios pienso que sí, la verdad. Parecido. No es lo mismo, obviamente, un jugador del Real Madrid que un jugador del rugby del Olímpico de Pozuelo. Justo. A ver, yo te diría que sí, en términos generales, con salvedades. Sí. No es lo mismo un jugador del Real Madrid que tiene éxito. Bueno. Pero ahí es un porcentaje ínfimo del total de jugadores de fútbol que llegan a tener ese éxito deslumbrante que todos conocemos, ¿no? Entonces, en todos los deportes conviven con este reto y eso es así. Yo quiero levantar la mano por el deporte femenino porque creo que tiene un reto adicional, pues porque siempre ha habido desigualdades y aunque muchas federaciones eso lo han cortado de raíz y están dando pasos importantísimos en el sentido de que haya una igualdad en cuanto a deporte masculino y femenino, pero todavía hay reminiscencias y eso es algo muy de antes de ayer, ¿no? Las diferencias entre el deporte femenino y el masculino todavía están. Todavía están. Que de hecho, o sea, no es lo mismo ser un jugador de una selección española de rugby o de hockey que ser una jugadora de la selección española de rugby o de hockey. Yo creo que todavía debe haber unas diferencias importantísimas. En fútbol también lo las vemos hay. En el fútbol. Y es verdad que no es lo mismo ser Aitana Bonmatí o Ana Peleteiro que ser que estar ahí un poco en el mogollón, ¿no? Pero te voy a dar un dato. El 80% de los deportistas pierde el 100% cuando acaba su vida deportiva competitiva. O sea, y eso está muy concentrado en deportes donde, como decía antes María, pues hay mucho más dinero, como el fútbol, o puede ser a cierto nivel también, por supuesto, el baloncesto, ¿no? Porque no hay una formación, una capacitación. Al final estás en manos de que otras personas gestionen tu patrimonio y gestionen tu vida, básicamente. Entonces, son retos distintos, retos que un jugador de rugby, hockey quizá pueda no tener porque están más en el día a día en el mundo y saben que tienen que trabajar, que tienen que estudiar, etc., pero tienen otros retos. Lola. No, pienso un poco como decían, que es verdad que son diferentes problemas, pero que al final ese porcentaje de deportistas que cuando acaba la vida deportiva prácticamente hagan lo que hagan, tienen la vida solucionada, son muy pocos.
O sea, son los que han cobrado durante su vida deportiva millones. Porque es verdad que, bueno, a lo mejor pierden muchos millones por el camino, pero siguen teniendo millones. Luego el resto, como decías, incluso deportistas, bueno, futbolistas que no han llegado a ser ese top 10 de su equipo del Real Madrid, también tienen luego problemas en la transición. Es diferente la manera de la necesidad, probablemente, porque ellos creo que a lo mejor lo que tienen que aprender es a gestionar ese dinero que ya tienen, y el resto de deportes minoritarios es más a seguir haciendo, bueno, a tener que ganar dinero, porque nunca hemos tenido ese colchón que han tenido ellos. Es verdad que todos tenemos en la imagen algunos futbolistas famosos que luego hemos visto cómo se han perdido, entre comillas, ¿no? Una vez que han dejado de jugar y no han sabido gestionar, ¿no? El dinero que han ganado o tal. Y otros que, sin embargo, aprovecharon para, pues me acuerdo de Butragueño, de gente que se aprovechó y dijo, no, yo voy a hacer mi carrera y luego a tener mi vida solucionada después, por mucho que pueda ganar, ¿no? Es así. Actualmente, bueno, el caso de Rafa Nadal se acaba de retirar, pero tiene sus escuelas, tiene su escuela de negocios también, tiene sus empresas, o sea que Andrés Iniesta lo mismo. Yo creo que aquí hay un poco dos realidades. Una es la parte de éxito, que son capaces de generar patrimonio para poder montar esas empresas y tener una vida de éxito, pero luego está la gran mayoría de deportistas que tienen que pensar en ese futuro. Que si no lo piensan, se pueden no arruinar, porque no tienen dónde arruinarse, pero sí encontrarse con 34, 35 años sin saber qué hacer y sin que las empresas les den esa oportunidad. Así que yo creo que es importante desde bien jovencitos inculcarles ese decir, está muy bien el deporte hoy, pero hay que prepararte para ese siguiente paso y hacerlo en paralelo y a la vez, y formándole y con información. O sea, tiene que haber un acompañamiento completo, con acompañamiento 360. En nuestro caso en el hockey es verdad que el perfil del jugador es formado, la mayoría tiene carrera y sí que tiene, o sea, el futuro bastante encaminado de lo que quiere hacer o donde quiere acabar, pero hay otra parte que no, y es a eso es donde les tenemos que ayudar. Lola, ¿cómo se asume el cambio de cuando pasas de ser deportista profesional a...? Pues yo diría que da bastante vértigo, porque pasas de un ámbito en el que, bueno, sabes y reconoces que destacas, en el que estás en un puesto súper privilegiado y en el que incluso dentro de un deporte minoritario pues tienes ciertas ventajas sobre el resto, y pasas a un ámbito totalmente nuevo en el que la experiencia es cero o muy poca y en el que tienes que aprender a desenvolverte. Y sobre todo es difícil lo que hablamos del acompañamiento si no lo tienes, si no tienes una red de apoyo. Al final, tanto en nuestra carrera deportiva como en el futuro, lo que ayuda a la persona creo que es tener una red de apoyo buena, que te ayude, que te corrija y que te ayude un poco a guiarte. Y yo creo que en esta nueva vida, en la vida laboral, también se trata de eso, de que te ayuden a guiarte y a corregirte, porque obviamente va a haber muchos errores. Y bueno, pues da vértigo, pero creo que si estás bien acompañado es menos difícil. María, tú decías antes que habías tenido que terminar abruptamente tu carrera por una lesión, ¿no? Sí. Esto es algo que suele ocurrir bastante en el mundo del deporte. Sí. Tienes una lesión, yo tuve que bajarme de la bici por una lesión en la espalda. Mira. O sea, que las lesiones vienen. Yo tengo un amigo que dice que el deporte es lo que haces entre lesión y lesión. Justo. Y más en rugby, vamos. Pero bueno, cuando tienes que terminarlo, ya te dicen, se acabó, o sea, ya no puedes seguir porque tu lesión ya te impide seguir. Eso entiendo que tiene un componente emocional fuerte. Hombre, sí, yo escuchaba a Lola hablar y decía, claro, es que veo una diferencia brutal entre elegir dejarlo y verte obligada a dejarlo. Claro. Entonces, sí, efectivamente, apoyo lo de que tienes que tener una red de apoyos lo más grande y lo más de calidad posible. Al fin y al cabo tienes varios días en los que te estás cuestionando el por qué, el cómo, el dónde vas a ir, y luego también a lo largo de tu carrera deportiva como que paras y miras atrás y tienes una sombra que te está diciendo continuamente qué vas a hacer cuando lo dejes. O sea, que tampoco es el primer pensamiento que tienes, ¿sabes? Pero está ahí siempre esa sombra que yo le he hablado con muchas compañeras y yo decía, tranquila, que mira, o sea, casi todas estamos formadas también. Es muy raro ver a una jugadora de rugby que no haya tenido una educación aparte, porque sabemos que un deporte minoritario pues tampoco... No se puede, si en España se puede vivir del deporte, de uno minoritario menos. Obviamente. Entonces, en cuanto a lo de la lesión, pues sí, es complicado.
Lo que pasa que yo tuve muchísima suerte en este sentido porque cuando me enteré de este momento, justo acababa de empezar la formación con Ubify y contacté con Margalo primero y me dijo tranquila, y además la escribí porque yo me sentía súper perdida, no sabía qué hacer y dije, perdona la intromisión, no sé qué, te estoy invadiendo totalmente, pero... Y me contestó y yo estaba... en un pico de ansiedad brutal porque además tenía que pagar el piso, tenía que pagar pues, la comida, todo, claro. Intentar ser un ser social, no quedarme en mi casa y ya hasta que paso pago la casa. Entonces como que en ese momento me calmó y fue mi madre laboral, por decirlo de alguna manera, y me dijo, tranquila que vamos a hacer cosas y hasta ahora el acompañamiento que nos ha dado Ubify es una... O sea, hasta a cualquier no deportista creo que también le vendría bien porque es una formación en tantos aspectos que tampoco tocas si no quieres hacerlo en tu carrera. Cuando tú estás estudiando lo que sea, no te paras a decir cómo... Pues en todo lo que nos han enseñado, cómo funciona pues esta inversión. Si se te da que tienes X dinero, X tal, y puedes planteártelo, pues sí, pero a lo mejor si no tienes eso, no. O el LinkedIn, o cómo hacerlo, o cómo voy a enfrentar una entrevista, o cómo tal. Y todo esto... O sea, yo me acuerdo que terminaba las primeras formaciones y salía de mi cuarto a compartirlo con mis compañeras de piso y les decía, pues esto, y estaban apuntando y no sé qué, y les encantaba igual que a mí. O sea, que en ese sentido mi red de apoyo personal y a nivel profesional voy a meter a Ubify, a mí me ha salvado totalmente. Y sigo teniendo esa ansiedad, pero caigo en un colchón más blandito. Margarita, ¿se les estigmatiza cuando terminan? Bueno, yo creo que no. Yo creo que se autoestigmatizan más que... Sí, y creo que están en un momento de gran subidón mientras están en la competición por muchos motivos, ¿no? Porque es vivir un sueño, en realidad. O sea, ¿quién no quisiera poder vivir el sueño de poder competir por tu país, ¿no? Sí. Entonces, cuando hay ese salto... que también podemos tener muchos en nuestro día a día laboral, o sea, esa muerte vital nos ocurre a los empresarios, emprendedores, profesionales muchas veces, pero claro, aquí el salto es mucho mayor. Entonces yo creo que el no haber tenido esa conexión con el mundo profesional laboral fuera del mundo competitivo del deporte, en ninguna medida, aunque sea en un porcentaje bajo, hace que el choque sea más fuerte. Yo creo que eso se podía paliar mucho si hay un programa, un acompañamiento y una estrategia y un camino bien marcado desde los 17-18 años hasta que tú decidas retirarte si no te sobreviene una lesión o cualquier otro problema antes, ¿no? Y luego también es importante para mí el papel de las empresas, las instituciones, el mundo que hay ahí fuera, ¿no? Entender lo que has dicho tú, Lola, y es que un deportista que está en competición ya tiene muchas tics en las casillas ya pasados, ¿no? Entonces, es verdad que sale al mercado laboral con 30 y tantos, pero lo que tiene en su mochila es muchísimo, ¿no? Entonces, no sé si habéis jugado alguna vez al Fortnite. Para mí es, lo digo muchas veces, es tener una mochila llena de herramientas avatares. Entonces, te cuentas una situación en la vida y ¿qué sacas, no? ¿Saco el hacha o la botella de agua o el hábito? ¿Qué? Y los deportistas ya tienen una mochila muy llena. Les faltan otras cosas, pero y el mercado laboral a veces valora solo eso que falta, ¿no? Es que no tiene el título de no sé qué, tal cual. Entonces, yo sí creo, y eso es un trabajo que vamos a hacer con Transforma España, y es concienciar el mundo empresarial de el potencial tan impresionante que tienen estas personas, ¿no? Yo los quisiera a todos en mi equipo, porque la nobleza, el trabajo en equipo, bueno, y una serie de cualidades, habilidades y valores que yo encuentro en estos deportistas con los que trabajo no crecen en los árboles, ¿no? Como dicen en Alemania. Entonces, eso es algo que difícilmente lo encuentras. Lo demás se puede aprender, y más si hay un programa de acompañamiento. Entonces, bueno, yo creo que aquí las empresas deberían hacer un esfuerzo por contratar a estos perfiles, incluso cuando están en competición, es más, cuando están en competición y que puedan tener flexibilidad, que eso es algo en lo que estamos trabajando también con el Consejo Superior de Deportes para que se incluya en el Estatuto del Deportista la nueva ley, en la última ley del deporte del 2022, ¿no? Que las empresas puedan tener incentivos
para contratar estos perfiles de que hay una cierta discriminación positiva, igual que lo hay para otros sectores. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que sumando de aquí y de allá, podemos llegar a la situación óptima, ¿no? Es que no haya esa pérdida de talento, porque cuando llegan a esa edad se quieran ir de España, porque si juego al rugby me voy a Inglaterra y a Francia, huyo de aquí. Si juego a hockey, ¿dónde me voy? Pues a Holanda. Efectivamente, ¿no? Sí. Si juego a tenis, lo mismo. Entonces, perdemos talento deportivo competitivo. España pierde competitividad en los deportes porque nuestros mejores se van, si pueden. Y luego perdemos talento en el mundo profesional y laboral porque cuando lo dejan, ese tránsito y ese reenganche al mundo profesional es difícil, ¿no? Claro, las empresas normalmente están acostumbradas a coger a gente que ya tiene una cierta experiencia o que ha hecho... Claro, vosotros termináis vuestra carrera profesional a los 32, 33, 34 años y a esa edad la gente que no tiene una carrera de deportista de élite ya ha hecho sus prácticas, ha estado trabajando no sé dónde, con lo cual es un hándicap, que en el fondo es como en el golf, tenéis un hándicap. ¿No? Tenéis ese es el problema, ¿no? Que os falta la experiencia profesional que tiene otros chavales de vuestra edad, otros chicos jóvenes de vuestra edad que sí la han tenido, ¿no? Total, yo ahora en mi trabajo de buscar trabajo, sí. Lo veo siempre y ves la experiencia y al principio yo decía, es que no merece la pena, no... O sea, sé que en el mundo en el que vivimos ahora mismo vamos a pelearnos 12 como mínimo por este puesto y yo todavía no he estado en una oficina, por decirlo de alguna manera. Entonces yo no tengo nada que hacer y a raíz de, pues justo lo de UEFI, nos decían, pero, o sea, hacer valer vuestra experiencia deportiva, porque sabéis enfrentar cualquier tipo de problema, sabéis tratarlo con seriedad, sabéis superarlo, tenéis liderazgo, tenéis de todo lo que falta muchas veces en un plano humano y en una empresa. Nosotros muchas veces somos la solución y nos sale innato, o sea, no es que tengamos que ponernos a pensar, sino que al final estamos muy acostumbradas a enfrentar partidos de minutos larguísimos, de situaciones horrorosas, de dolores, de sufrimiento total, y entonces llegamos ahí y decimos, pero si esto está así, y ya está, y pero si a ti se te da bien esto, pues yo hago esto y tú haces esto, y no tenemos ese problema de delegar, a lo mejor tampoco, pero bueno, yo estoy ahí batallando con que esa experiencia laboral no me falta, la tengo reinvertida, así que... Adrián. La tienen seguro. Aquí el papel fundamental que hace UEFI y que tenemos que hacer las federaciones, todas ellas, es el poder vender al deportista, en el buen sentido de la palabra, de todas las virtudes que dice, trabajo en equipo, sacrificio, bueno, hay multitud de ellas, y yo creo incluso empezando por nuestros patrocinadores, a cambio de un patrocinio, pues también podemos poner un programa de prácticas, de becas, o sea, toda esa parte de, por una parte, formarles, o acompañar la formación aparte de la universidad o lo que quieran hacer, poder complementarlo con lo que ellos quieran o con lo que deseen, y luego ayudarles a vender esa parte de sus cualidades, que tienen muchas, que no, lo que dices tú, o sea, gente ya con esa edad ya tienen 5 o 6 años de experiencia, pero es que ellos han viajado a la otra punta del mundo, se han quedado sin internet, se han quedado tirados en un avión, o sea, les puede pasar 1.000 millones de cosas, y todo eso yo creo que hay que transmitirlo a las empresas, y a lo mejor una persona, un deportista, es difícil que lo haga como solo, pero nosotros como entidad sí que podemos hacer más fuerza para poner en valor todas esas virtudes. Sí, yo creo que al final se trata de oportunidades, igual que cuando nos vamos al ámbito académico, que un deportista no quiere que le aprueben la carrera, quieren que le dé la oportunidad de aprobarla, y a lo mejor es simplemente cambiar un examen, cambiar unas prácticas, porque lo vas a hacer igual, lo único que de una manera diferente. Yo creo que en el ámbito laboral se trata de lo mismo, de que te den esa oportunidad sabiendo que no tienes la experiencia, pero es que a lo mejor hasta que no te den esa oportunidad no ven todo el resto de valores que sí que tienes, que otra persona que a lo mejor tiene 6 años de experiencia no sabe. O sea, es lo que decía, que nos hemos enfrentado a situaciones de, pues a lo mejor tienes un momento decisivo en un partido que o lo pierdes o lo ganas, y al final es una responsabilidad muy grande que se puede extrapolar a una empresa, o estás entrenando con una lesión, o yo qué sé, tienes un momento mentalmente malísimo pero tienes que seguir entrenando. Son situaciones que nos hemos enfrentado y que son muy especiales del deporte, que la gente que no ha hecho deporte a ese nivel normalmente no vive.
Hay una cosa, Margarita, yo tengo una sección en el programa los lunes que se llama Tu bolsillo inteligente, que es una sección que lo que fomenta es la educación financiera en general, ¿vale? De los oyentes, de las personas, de los niños, de los deportistas también. A lo mejor les falta un poco de educación financiera. Sí. De hecho, es uno de los verticales del programa, es la educación financiera, la educación legal, temas fiscales, emprendimiento, innovación, cómo montar una empresa, porque los deportistas son carne de cañón para emprender. Yo no lo sabía, pero vamos, me lo he encontrado para mi grata sorpresa, ¿no? Idiomas, competencias digitales. Hay una serie de verticales que yo creo que tiene que ver con qué demanda o qué espera el mercado laboral de ti. No se profundiza en nada muchísimo, pero sí se tocan todos esos temas de manera que cualquier persona deportista que pase por el programa sabe lo que tiene que saber o lo que debería de saber. Y una parte importantísima es la educación financiera. Pero creo que en general es una asignatura pendiente socialmente hablando, no solo el mundo del deporte. Nos podemos ir mañana, bajar aquí ahora a la calle y hacer 4 preguntas a los primeros que pasen por ahí y bueno, y nos sorprenderemos, ¿no? La educación financiera que tan importante es. María, tú decías antes que claro que todo tu entorno estaba vinculado al rugby. Sí. La readaptación social también es difícil, ¿verdad? O sea, de pronto encontrarte con gente que ya no tenía nada que ver con lo que tú estabas haciendo hasta ahora, ¿no? Bueno, yo en ese sentido creo que no tengo tanto problema porque también soy una persona bastante abierta y siempre me he mantenido medianamente conectada con el mundo fuera del rugby también, pero sí que es el momento de decir, cuando te dicen, ¡ay, la concentración que viene tal! O te vas a ir al Mundial, que es justo en 2025, y pues tragas saliva y explicas el día que tienes la fuerza o el día que no la tienes dices, sí, seguro, y ya está. O sea, yo creo que en eso he tenido bastante suerte y todo lo que me rodea me lo ha hecho más fácil y no he tenido como ningún problema a la hora de salir, reconocer y hablar, y cuando lo he tenido lo han detectado y me han cogido en brazos y me han acunado, así que en ese sentido yo no lo he pasado mal, pero entiendo perfectamente lo que puede ser exponerse y que te sientas perdido porque no sabes hacia dónde tirar. Al final has seguido muchos años un camino de profesionalización o de, sobre todo, marcado por otra persona que no eres tú, porque al final cuando estás ahí obedeces, te levantas cuando te dicen, comes cuando te dicen, o sea, un básico, tienes 2 horas de estudio si tienes suerte por la tarde cuando te dicen, y entonces cuando ya de repente eres tú, tu entrenadora, tu preparadora física, tu todo, tu nutricionista, de repente dices, Dios mío, ¿y ahora qué como? O ahora qué... Pero bueno, lo entiendo, yo en ese caso siempre me he mantenido un poquito autónoma todo lo que he podido, pero bueno, es que entiendo que es una realidad, sí. Lola, ¿tú tienes esa sensación? Yo es verdad que coincido en la parte de repente tener poder de decisión sobre tu vida, porque es que incluso las vacaciones de Navidad yo tenía estructurado, vale, pues por la mañana tengo que ir al gym, por la tarde tengo que hacer no sé qué, en verano lo mismo, o sea, creo que llevo más de 10 años pensando toda mi vida en torno al hockey, entonces tener el tiempo de poder decir, pues es que hoy esto no lo voy a hacer. Y claro, yo sigo en activo a nivel de club, entonces hay días que digo, pues hoy no me apetece. Y a lo mejor hago el gym otro día, pero es como tener poder de decisión es una cosa totalmente nueva. Y es como, bueno, también aprendes a decidir por ti misma lo que quieres o lo que no. O sea, obviamente creo que como deportista siempre nos va a quedar esa disciplina de no, tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo, y de repente tu ansiedad dice, oye, para, que es que no sigues en selección, relájate, porque es que es lo que dice ella, al final teníamos estructurado hasta cuándo comer, cuándo levantarte, cuándo irte a dormir, así, año tras año, tras año, y es una rutina que es difícil que tu cabeza reconozca que ya no estás ahí. Entonces, eso es para mí lo que a veces me paro a pensar y digo, que ya no.
Pero el resto, la verdad, que yo creo que, como lo que hablamos de las redes de apoyo, pues lo mismo, tener una red amplia que no solo sea hockey, también me ayudaba a salir de esa obsesión cuando estaba en la selección, y ahora pues me ayuda a ver otro mundo. Yo creo que el problema está más en reinsertarse en sí misma que en sociedad, porque es tu propia enemiga cuando dices, no tengo que hacer este entrenamiento, no tengo que tal, no tengo que... Yo qué sé, han cambiado las prioridades y tú no terminas de aceptar que esas prioridades hayan cambiado. Entonces, a lo mejor tienes que, pues yo que sé, tengo que estar 3 horas más en casa sacando adelante un vídeo, un trabajo, lo que sea, y entonces ya no puedo ir al gimnasio y a lo mejor me estoy todo el día boicoteándome a mí misma diciendo te vas a sentir mal, no sé qué. Entonces es más reinsertarte en ti que en sociedad, diría. Es que al final, para ponerse en contexto, en el hockey los jugadores de selección se llevan más de 100 días fuera de casa. Sí. O sea, 100 días entre concentración y competición. O sea, al final un tercio del año, lo que dice ella, Lola, se llevan guiados por un entrenamiento, por una disciplina. O sea, saltar ese vacío del todo a nada, cubrir esos vacíos es complejo. A ver, si nos pasa a los que no somos yo el día que no salgo a correr o que no hago mi sesión de gimnasio, ya me siento como, me falta algo hoy. Cuando es algo que lo tienes que hacer por obligación, tiene que ser mucho más horrible, ¿no? Sí, yo creo que eso es de las cosas que más me han costado y me están costando a día de hoy, y ya sobre todo con una lesión a la espalda que me está pues diciendo qué días sí puedo hacer un entrenamiento completo, qué días no, sin correr llevo pues no sé cuánto tiempo, y eso es una cosa que te tumbas en la cama, te vas a ir a dormir y de repente ¡pum! Y no has hecho no sé qué, y no has hecho no sé cuántos, y llevas sin correr tal, y mañana verás, porque encima si vas a comer con no sé quién, es como, tía, tranquila. Te vas a tomar una hamburguesa, claro, y esto es horrible. No para, por favor, que ya puedes vivir tranquila, por lo menos ya aprovecha esto, ¿sabes? Pero sí, yo creo que abandonar ese pensamiento de compromiso contigo y con algo más grande que tú, que puede ser tu equipo, en mi caso, y supongo que el tuyo también, es para mí lo más complicado. Margarita, hay un condicionante, es decir, sobre todo si han tenido éxito cuando habéis llegado a un mundial, habéis tenido, eso te condiciona también a la hora de trabajar, de incorporarte al mundo laboral, es decir, ¿se les exige que también tengan el mismo éxito allí donde trabajan? No, yo creo que no. ¿No? Que luego cuando llegan al ámbito laboral se exige lo mismo que se exige a los demás. Es verdad que se exige en todo lo mismo que los demás, incluso en cosas que a lo mejor no has hecho, que tienen que ver más con dinámicas de trabajo, oficina, consultoría, proyectos, etc. Entonces ahí es donde está ese gap y donde yo creo que las empresas tienen que tener pues un poco de paciencia a la hora de trabajar con estos perfiles, pues porque es una cuestión de adaptación, pero yo creo que no tiene más. Pero no se lo autoexigen ellos el éxito. Bueno, ellos sí, ellos tienen el síndrome, ellos tienen el síndrome del impostor constante. Yo tengo varios casos, no puedo dar nombres, pero de deportistas que están todavía en competición y están en empresas con el programa, en ese trabajo flexible, y están con el látigo. Yo lo digo, os voy a regalar un látigo el primer día, os lo ponéis al lado de la cama y entonces ya te olvidas de fustigarte, porque es así, ¿no? Entonces, yo no valgo, yo lo estoy haciendo peor, porque yo no sé qué, porque he faltado, y como he faltado, tengo que hacer mucho más y compensar después. No, has faltado, estaba pactado que faltaras, estaba pactado que te ibas de concentración, todo esto estaba pactado. Pues aún así el deportista se lo echa encima, ¿no? Ahí en ese sentido es verdad, Reyes. Sí. Antes de irme a la publicidad, porque hemos pasado antes un poquito por encima de esto, pero os quiero preguntar a las dos. ¿Ser mujer también es un hándicap? O sea, es decir, para los hombres todo esto que estamos hablando es un poco más fácil que para una mujer. Yo no sé si me atrevería a decirlo, la verdad. O sea, creo que el deportista es deportista, lo que quiera, y no deja de serlo, y no deja de tener las mismas condiciones. Evidentemente, si nos podemos hablar, en la élite del deporte cambia, pero igual puede ser que esté mejor remunerado al nivel masculino y tengas un poco más de tranquilidad a la hora de acabar, terminar, pues puede ser, pero yo creo que el precipicio del que hablamos y la sombra que he dicho yo es igual para todo el mundo. No creo que sea diferente. Sí, yo creo que el vértigo está para todos igual, pero yo sí que diría que tenemos el hándicap durante la carrera, que hemos ganado menos. Total. Pero al final es verdad que a nivel de becas, a nivel institucional está muy regulado, pero a nivel cosas más privadas no. Y luego creo que todas somos muy conscientes de que luego en el mundo laboral
hay muchos hándicaps. Entonces, creo que cuando te pones a pensar, y a veces creo que intentamos no hacerlo demasiado, porque dices, si ya me pongo a pensar eso, ya es demasiado. Son muchas cosas que al final pues te van pesando. Y creo que es a veces mejor decir, bueno, voy a controlar lo que pueda controlar y eso ya vendrá, porque si no son demasiadas cosas. Pero bueno, creo que sí que tenemos esos dos hándicaps. Margarita, ¿qué ibas a decir? Yo estoy de acuerdo con ambas, pero sí quisiera puntualizar que hay mujeres deportistas que sí quieren tener hijos. Sí. Y ese es un factor adicional. Sí. Si no quieres tener hijos, pues entonces sí, estoy de acuerdo. Pues bueno, puedes ganar más, menos tal, pero te encuentras en la misma situación. Ahora, si cuando acabas tu vida deportiva competitiva te planteas la maternidad, tengas pareja, hombre, mujer, tal, eso bueno, ya da igual. Pues ahí tienes un tema adicional, ¿no? Porque invertir en maternidad también resta de otras cosas, eso es un hecho. Voy a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Transforma España. Bueno, Margarita, nos quedan 20 minutos para las 10 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, y te quiero preguntar, porque hemos hablado de Ubify mucho, pero seguro que nuestros estudiantes están preguntando, ¿y qué es Ubify? Ubify es un programa dirigido a deportistas de élite de alto rendimiento que pretende acompañarles desde el momento en el que deciden que van a optar por una carrera deportiva competitiva, se van a dedicar a la competición. Sí. Élite, alto rendimiento, y que tiene 3 pilares fundamentales. Un pilar tiene que ver con conocimientos vinculados con el mercado laboral, que quiere el mercado de mí, y estos son cambiantes y además lo imparten empresas de una manera muy aterrizada, práctica y directa. Luego tienen todos los mentees un mentor, o sea, todos los jugadores y jugadoras tienen un mentor con los que pasan 6 sesiones mínimo de 1 hora y pico, 2 horas. Son sesiones también estructuradas, y estos mentores les ayudan a, pues desde tener visión, quitarse ese síndrome del impostor de encima, sacarles un poco del lugar en el que están y de ese ámbito más deportivo estricto, y poder tratar otros temas y sobre todo diseñar con ellos una estrategia de vida profesional más allá del mundo del deporte competitivo. Y luego está la parte de oportunidades profesionales, que puedan tener prácticas de trabajo, oportunidades profesionales mientras compiten. Esto es lo más difícil y lo que va a costar más años, poner en marcha, pero en ello estamos también. Adrián, ¿qué es lo que tienen los periodistas? Los periodistas también, pero todos los deportistas para que sean perfiles interesantes para una empresa? Pues al final son personas que saben trabajar en equipo, son súper resilientes, son muy activos, muy dinámicos, tienen mucha capacidad de sufrimiento, o sea, son un activo brutal para las empresas. Solo les tienen que dar esa pequeña oportunidad y ese pequeño salto, si es durante la carrera, que tengan esa flexibilidad para poder compaginar. Como decía antes, 100 días fuera de casa es mucho, pero hay fórmulas para hacerlo. O sea, simplemente es el proponérselo, el plantearlo y preguntarlo. Nosotros, por ejemplo, en la Federación sí que tenemos un perfil que ha estado era la capitana de la selección, María López, y trabaja con nosotros, y sí hemos podido darle esa flexibilidad y ha funcionado perfectamente. O sea, es un activo brutal que tenemos ahora en la Federación que no perderíamos por nada del mundo. Y al final le hemos dado flexibilidad durante estos años, y ahora ella se está volcando con la Federación y con todo. O sea, es una apuesta de futuro. O sea, es un activo para el futuro. ¿Cómo se les ayuda? Bueno, al final generando esa red o ayudándoles a que ellos más bien generen esa red y que estén presentes en el mundo digital. Eso es muy importante, y yo creo que generando esas conexiones, y esas conexiones desde edades más tempranas. Yo creo que cuando ya llegan a los 30 y tantos años quizás sea un poco tarde, nunca es tarde, pero es como coger una enfermedad cuando estás ya a punto de ir al hospital o en la UCI, o prevenir, ¿no? Claro. Pues para mí ahí está la clave, y se les puede ayudar en esa motivación, visión, en hacer mucha pedagogía en los deportistas, pero también en sus familias, que les apoyen a que persigan esa carrera dual, no solo académica, sino también con esa conexión profesional, y en un acompañamiento muy estructurado y muy guiado, porque, como decía Adrián, están viajando pues un tercio del año, por poner una media, y necesitas, yo creo que una estructura muy
sí, como muy férrea, a la que tú sepas dónde agarrarte, ¿no? ¿Qué me toca? Lo siguiente, de ir un poco autómata y que no te dejen... que no tengas dudas de por dónde tengo que seguir, por lo menos mientras estás en competición, para que vayas avanzando y que luego mires atrás y has empezado a hacer esto hace 3 años, miras hacia atrás y dices, he conseguido esto y prácticamente ni me he dado cuenta, ¿no? Porque lo he hecho en un avión, porque lo he hecho una tarde, porque en concentraciones hay momentos muertos. Además es muy bueno, si no que me corrijan aquí Lola y María, es muy bueno tener la cabeza en ciertos momentos en otras cosas, porque eso yo creo que también ayuda a que competitivamente seas mejor, porque cuando realmente eres excelente es cuando sale lo que realmente sabes de forma irracional, ¿no? Y entonces el estar en otros temas a veces también te relaja y hace que ese conocimiento más irracional salga de forma natural y no te bloquees, ¿no? Bueno, yo creo que quizás son temas en los que pueden comentar más María y Lola, pero yo creo que es así. María. Sí, yo creo que la verdad que estoy súper de acuerdo contigo. Es que es como, me has dejado como que no había caído en todo lo que estabas diciendo, estoy en blanco ahora mismo, me digo, es verdad. Entonces, háblate si quieres, porque me he quedado. No, o sea, es verdad que yo lo único que pienso es qué pena no haber tenido esta oportunidad antes, porque claro, a mí me llega ya como ya en ese precipicio, en ese vértigo que estamos hablando durante toda la conversación. Pero es verdad que visto de la manera de que tú tienes 17, 18 años y vas a empezar una carrera, vas a empezar como a realmente meterte de lleno en una selección, creo que tener esta oportunidad de Ubify de vale, que hay una vida detrás, piénsalo bien, vamos a estructurarla, vamos a pensar, vamos a tal, y todos los conocimientos que de momento estamos adquiriendo, creo que son súper interesantes tenerlos antes, porque... O sea, es luego lo que te vas a encontrar. Y tener la oportunidad de ir haciendo algún trabajo durante la vida deportiva, pues obviamente también te da un valor personal, que es lo que decías, que es muy importante. Yo puedo tener el partido más importante del europeo, pero si mi cabeza está tranquila porque esa parte la tengo cubierta, o estoy a punto de entrar a una empresa, o acabo de terminar no sé qué trabajo, es como que estás tranquilo. Si los huevos los tienes en una cesta y esa cesta va mal, es que entonces es cuando estás perdida. Y entonces yo creo que si lo tienes un poco repartido y más o menos todo va bien, compites de una manera mucho más... ¿Qué te motivó a ti a buscar esa ayuda? Pues yo tenía dudas porque, claro, al final mi ámbito era medicina y lo veía como que no era empresa. Y yo pensaba, vale, será solo empresa. Y entonces hablé con ellos y me dijeron, puedes encajar perfectamente, no es solo empresa, no es solo business, no es y yo, vale. Y entonces al entrar me he dado cuenta que todo, de momento, lo que he aprendido no tenía ni idea. Entonces, creo que está muy bien porque te enseña lo que es el mundo real y te enseña a enfrentarte a entrevistas, a aprender del tema financiero, a aprender de muchas cosas que realmente no tenemos ni idea. Entonces, a mí me parece que es una oportunidad y aparte también me diversifica un poco mi futuro, porque vale, yo tengo la medicina, pero si también quiero emprender, me ayudan a hacerlo. Y con el tema del mentor también me está ayudando con ese tema. Entonces creo que bueno, pues es una oportunidad. Adrián, ¿qué lleva una federación a sumarse a... y debería de haber más federaciones implicadas en proyectos como este? Totalmente. Para mí es un ejercicio, como decía antes, de coherencia. Al final nosotros como federación y como país exigimos a nuestros deportistas que lo den todo para representarnos, conseguir medallas, inspirar a las juventudes a que hagan deporte, a las personas mayores. O sea, esperamos mucho de ellos, les pedimos mucho, que menos que devolvérselo de esta manera, ayudándoles a esta transición que sea lo más liviana posible. No puede ser un precipicio. Yo creo que lo bueno de Ubify es que viven un poco en la oscuridad de la vida real y le dan luz. Luego ya ellos tirarán de la herramienta que quieran o del camino que elijan, pero por lo menos decirle, esto existe y se puede hacer. Luego ya cada uno se buscará un poco la manera. Pero yo creo que el principal motivo es coherencia. Es decir, nosotros exigimos, pues tenemos que dar. Tenemos que ser coherentes con los deportistas. O sea, yo a todas las federaciones les invito a que entren en programas como Ubify o cualquier otro programa que pueda ayudarles a los deportistas a esa transición y ese camino, porque al final... Si queremos que el deportista esté en el centro, debemos cubrir los 3 ámbitos de su etapa. La etapa infantil, la alta competición y luego ya la parte de transición a la vida real. Margarita. Sí, pues estoy muy de acuerdo. Yo creo que hay muchas maneras y vías para abordar este tema, pero no puede dejar de abordarse. Creo además que
es importante no solo de cara al futuro, es importante en el presente, es importante en la competición. Y no importa la de años que tengas por delante o no, porque no nos olvidemos que una lesión te viene de hoy para mañana y se acabó. Y se acabó, sin solución de continuidad. Entonces, yo creo que puede alargar la vida de un deportista en competición, porque si tú te estás ocupando de otras cosas, bueno, pues puedes seguir compitiendo si el cuerpo te lo permite y si técnicamente estás bien, etc. Pero también puede hacer que estés más centrado en la competición y estés compitiendo mejor, más tranquilo y haciendo lo que tienes que hacer, porque lo otro está cubierto y sin lo otro no puedes vivir. Seguro que hay algún caso de éxito que nos puedas contar. Sí. Bueno, hay unos cuantos. Tened en cuenta, llevamos solo 2 años trabajando, pero los hay. Hay jugadores de rugby masculino y femenino que están trabajando. Y algunos trabajando y compitiendo a la vez. Un caso, pues el capitán de la selección masculina de rugby 15 está trabajando y compitiendo a la vez. Está trabajando en KPMG, una empresa que apostó y dio una oportunidad vamos a ver qué pasa y si realmente podemos convivir con una persona trabajando aquí con la exigencia de la competición. Y han apostado. Las empresas es verdad que tienen que apostar. Han hablado de él. ¿Han hablado de él? Sí. Fíjate. Pues casualidad. Sí. Están enamorados de él. En realidad es una... Debe ser un líder, porque es un líder natural y le quieren por cómo entra en la oficina. Ya, ¿no? Y por su talento. Crea muy buen ambiente y talento. Entonces, creo que... Tenemos una jugadora que está trabajando en Pfizer. Dejó de jugar un tiempo, ahora ha vuelto, rugby 7. Bueno, sí, hay casos de éxito. María, ¿a ti qué aprendizajes o qué herramientas te ha proporcionado Ubify? Pues yo, cuando se lo tengo que explicar a mi círculo, sobre todo a mi familia, que le dices, no, es que voy a no sé qué de Ubify, y me quedan mirando en plan, tía, ¿qué es eso? Yo la primera vez que se lo expliqué fue como un paracaídas, y es literalmente un paracaídas fuera de toda la formación y el aprendizaje que te pueden dar. A mí me ha quitado muchísimos miedos. No de raíz, pero cortado seguro. Y tanto, o sea, como la última mentoría que tuve fue, yo le decía, es que tengo miedo me iba a enfrentar a una cosa, de una situación laboral y tal, y dije, es que tengo miedo de hacer esto, y me cortó, y me dijo, mira, miedo me daría a mí ponerme la camiseta de la selección española y ponerme delante de una fillana y a ver qué pasa. Y como que dije, jolín, pues tiene razón. Y no sé, o sea, es que a mí me ha capacitado en tantos sentidos que yo cada vez que tengo ocasión de hablar con Marga se lo digo y le doy las gracias, porque es que es el paracaídas más grande y vamos, absoluto que podré tener jamás de cara a la preparación para la vida adulta, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera. Lola. Pues yo lo veo como el mundo real, o sea, como que te abren las puertas al mundo real, pero como la puerta de entrada bien, no la puerta de atrás, que suele ser por donde vamos los deportistas. Entonces, y un poco a mí me pasa también con el mentor, que claro, cuando tuvimos la primera charla, me dice, bueno, cuéntame de ti, y le resumí mi vida deportiva de 15 años en 2 minutos. Me dice, no, a ver, cuéntame bien. Entonces, cuando él le daba tanta importancia a todo lo que yo había hecho durante estos años, es lo que hablamos del síndrome del impostor, que hasta que alguien no te ayuda a verlo es muy difícil, porque lo hemos normalizado, lo hemos pasado por ahí con altibajos y con momentos buenos y malos, pero hasta que alguien no le empieza a dar ese valor que puede tener en el mundo laboral, creo que es difícil para nosotros ser conscientes sin que nos ayuden. ¿Qué les diríais a otras deportistas que están en una situación parecida a la vuestra? Primero, que no dejen de formarse, nunca, que si tienen un ejemplo de profesional cerca al que admiren, que se peguen todo lo que puedan, y si tienen opción a tener estos programas de formación, que no se lo piensen, porque cuando apareció en mi grupo, en mi deporte, yo recuerdo que al principio decíamos, pero vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Y por qué vamos o sea, si estamos a full, ya vas con todo cuadrado a la mínima, y cuando ya nos lo vinieron a presentar, que me acuerdo que era como a puerta abierta, no era obligatorio, pero fuimos pues
el 90%, de ese 90% estábamos apuntadas 30 y acabamos todas. Vamos, que tengan lo más cerca posible la realidad que les espera y que pues eso, que lo traten de hacer a la vez que compiten para poder estar tranquilas antes, durante y después. Lola. Pues que aprovechen estas oportunidades porque creo que son nuevas y muy buenas. Es lo que he dicho antes, a mí me hubiese gustado tenerlo antes, pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Entonces, que ellas que lo tienen a lo mejor en una edad un poco más temprana, que no se lo piensen y que lo cojan. Uh-huh. Y Margarita, Adrián, a las federaciones y equipos también, ¿qué les diríais? ¿Que se sumen? Totalmente. Uh-huh. O sea, primero a las empresas les invitaría a que probaran, que se arriesguen, no tienen nada que perder y muchísimo que ganar. Y a las federaciones, yo creo que es nuestro deber como federación acompañar al deportista en esta etapa. O sea, al final es eso, nuestra autoexigencia, igual que ellos se autoexigen para ganar y para competir, nosotros debemos autoexigirnos para hacer ese acompañamiento. Porque al final, es lo que decías, el deporte sin deportistas no es deporte. Al final son los que mueven todo y les tenemos que acompañar en esto. Y es nuestra responsabilidad. ¿Qué federaciones están ahora con vosotros? Jugadores de rugby y la Federación de Hockey. ¿Y estáis hablando con otras federaciones? Sí. ¿Sí? Sí. Sobre todo porque estamos ahora en un momento de cambio, de enfoque del programa, introduciendo la digitalización, que es muy importante, sobre todo para deportistas que están no solo viajando continuamente, sino en rincones distintos de España y del mundo, ¿no? Entonces, ese es nuestro gran reto ahora y estamos en ello. Y a las federaciones les diría que si pueden, lo intenten y lo intenten integrar. Es verdad que el mundo federativo es complicado y tienen muchos retos, aquí lo puede decir Adrián, el día a día, muchos fuegos que apagar, a veces la planificación pasa a un segundo plano porque tienes fuego tras fuego tras fuego, ¿no? Y los retos económicos, el sector del deporte es complicado, ¿no? Y en España, con lo cual, ya por la labor que hacen, yo creo que merecen nuestras felicitaciones. Si bien es verdad que creo que mejoraría mucho la vida competitiva de los deportistas si tuvieran un acompañamiento parecido o el que fuese, pero desde edades tempranas. No actuar tarde. Pues Margarita, María, Adrián y Lola, muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado en este programa especial sobre el deporte. Reyes, la semana que viene, no me acuerdo ya que nos toca jóvenes o mujeres. Jóvenes que transforman España. Pues hoy casi era jóvenes. Hoy casi también, hoy casi jóvenes y mujeres. Pero hoy hemos hecho un compendio. Hemos hecho un compendio de los dos. No nos vamos a perder el programa, Reyes. Claro que claro. Muchas gracias Transforma España por darnos voz y esta oportunidad y por supuesto y poner encima estos problemas. Capital Radio, sí. Por supuesto a vosotros. Muchísimas gracias. Cuidados. Muchas gracias. Transforma España.